Saludos desde quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este momento vamos a empezar una enseñanza que definitivamente yo mismo estoy sorprendido porque no me acuerdo haber escuchado a alguien en 35 años de vida de cristiano evangélico haber escuchado una enseñanza de este tipo. Y yo mismo, delante de la presencia del Señor, decía, Señor, pero no es posible que yo sea el primero que va a hablar de este tema. Probablemente lo hayan hablado otras personas, pero yo nunca los he escuchado. Y el título de esta enseñanza va a tener dos partes porque es un poco larga. Y se llama El verdadero regreso de Israel a su tierra. Y vamos a aprender acá muchísimas cosas. Las podría decir en resumen en 5 minutos, pero todo el mundo se quedaría pues sin entender nada. El título mismo ya está revelando algo que dice el verdadero regreso de Israel a su tierra. Entonces, para comprender esta enseñanza, quiero remitirme a muchos pasajes de la Escritura. Pero vamos en una primera parte a empezar diciendo algunas verdades. Vamos a ver como un paralelo de lo que dice las Escrituras y a la misma vez de la historia documentada que cualquiera la puede investigar, cualquiera puede corroborar todo lo que estoy hablando aquí, todos los datos que voy a dar. Todo lo que he investigado es récord público, lo he sacado de la enciclopedia, está allí. Todo tiene una database o una base de datos, como se dice, para que pues entendamos que esto no lo he inventado, sino que es de opinión, como se dice, para el público, es de conocimiento universal. Lo único que es que las personas tienen que buscarlo porque no se lo van a decir tan fácilmente. Entonces, vamos a empezar diciendo que todo tiene un origen. Y si bien es cierto, la palabra de Dios al último, quiero empezar diciendo una verdad que todos nosotros, y este es uno de los versículos que más me ha costado memorizar, y entiendo por qué, pero es importante que lo memoricemos porque tenemos que recitarlo y declararlo esto a los 4 vientos y a todos los principados y potestades en los lugares celestiales y al enemigo de nuestras almas. Él tiene que escuchar esto hasta que se le revienten los oídos. Eso está en Apocalipsis capítulo 20 y verso 10. Este versículo de las Escrituras tiene que estar dentro de nosotros, para que se lo restrejemos al enemigo de nuestras almas todas las veces que se aproxime a molestarnos. Porque está escrito, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice la palabra de Dios, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repito, y el diablo que los engañaba. O sea que el diablo, su arma número 1, que siempre usó en el principio, fue el engaño. Pero este enemigo, Satanás, la serpiente antigua y el dragón, va a ser echado en el lago de fuego y azufre y va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Y quiero decir esto antes de empezar esta enseñanza, porque esa es la verdad, ese es el final de la historia. Y él tiene que saber eso, y es más, él lo sabe. Él lo sabe, pero nosotros vamos a encargarnos de hacérselo recordar siempre. Escrito está, será atormentado por los siglos de los siglos. Vamos a empezar entonces esta enseñanza diciendo justamente que cuando la serpiente antigua, que la palabra de Dios lo llama el diablo, Satanás, el dragón, vamos a ver aquí en todo esto que aparentemente no tiene sentido, pero vamos a ir encontrando un sentido y vamos a ir navegando en este viaje, digamos, por la historia
por los hechos bíblicos y vamos a llegar a una conclusión, porque está escrito que, si bien es cierto, nunca he escuchado a nadie esta enseñanza, también es cierto lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y verso 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que él sea justificado en sus juicios y venza cuando fuere juzgado. Quiere decir que aunque todos los pastores, evangelistas, maestros, cristianos, no cristianos, iglesia católica, sacerdotes, llámese como quieran, es posible que todos ellos no tengan una verdad específica de la palabra de Dios si contradicen lo que está escrito. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a citar escritura. En Juan capítulo 12, 31, el Señor Jesucristo dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora Satanás, el príncipe de este mundo, será echado fuera. Juan capítulo 16, verso 11, que dice que el Espíritu de Dios convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y una de esas razones es porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces vamos a ver que, digamos, la descendencia o vamos a decirlo así, la descendencia de la serpiente ha ido, digamos, fluyendo desde el principio, como lo vemos aquí, que dice la Biblia en 1 de Juan 3:12 que Caín era del enemigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 de Juan 3:12 dice así: no como Caín, que era del maligno. O sea que la palabra nos dice que Caín era del maligno, de la serpiente antigua. Vemos que Adán, en su genealogía, no se le incluye a Caín en la genealogía de Adán. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios dice que Enoc era séptimo desde Adán, pero Caín no se incluye en esa genealogía, a pesar que era hijo de Adán. Entonces, vamos a ir avanzando en esta genealogía, sin antes decir también lo que está escrito en Juan 14:30, donde el mismísimo Señor Jesucristo habla del príncipe de este mundo. Entonces, la palabra de Dios ya nos está enseñando que hay un príncipe de este mundo. En Efesios capítulo 2, Pablo nos habla del príncipe de la potestad del aire. Y también en 2 Corintios 4:4 nos habla del Dios de este siglo, el Dios con D minúscula. O sea que con todo esto estamos estableciendo una verdad. Que el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo que opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, como dice en Efesios 2:2. ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? Es lo que la palabra llama la cizaña. Y el Señor, cuando explica la parábola del trigo y la cizaña, lo dice claramente, que la cizaña son aquellos hombres y mujeres que el diablo, lo dice con nombre propio, que el diablo los pone en la tierra. Y vamos a ver que esa descendencia sigue fluyendo y también va a Cam, que era uno de los 3 hijos de Noé. Y esto lo voy a correr bien rápido. Acá están todos los versículos bíblicos para que ustedes mismos lo puedan ver. Que no es que el hijo Cam, el hijo menor de Noé, le vio desnudo a su papá Noé cuando estaba borracho y por eso maldijo a su hijo, al nieto, a Canaán. O sea que no es por haberle visto la desnudez física por la cual Dios maldijo de tal manera a Canaán, que pues a lo largo de las escrituras vemos que Dios tenía un problema muy serio con los cananeos, los ebuseos, los jebuseos, los jerseseos y los heveos, y como alguien dijo, todos los feos.
estamos viendo que la maldición que Noé profirió no fue contra su hijo Cam, el cual fue el que le vio la desnudez, sino fue contra Canaán, o sea, contra el hijo de Cam. Entonces, quiero ver que rápidamente, que lo que pasó allí es que Cam, el hijo menor, tuvo relaciones sexuales con su propia madre. Y el fruto de esa abominación, de ese incesto, el fruto, o sea, el hijo que salió de ahí se llama Canaán, fue a Canaán a quien pues Noé lo maldijo. Y eso está registrado en Génesis capítulo 9. Entonces dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea que lo llama hermano. Canaán era hermano de Cam, de Sem y Jafet. Porque ahí más adelante dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito mi Dios, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y luego habla, engrandezca a Dios a Jafet. Quiere decir que Canaán vino a ser hermano también, pues de Sem y Jafet. Entonces, ¿dónde están los versículos bíblicos para ver eso? Ahí habla en Levítico 18, 3 y 8, Levítico 20, del 17 al 21, ahí vemos que ver la desnudez, ahí lo explica la palabra de Dios, es tener relaciones sexuales con la persona. Ver la desnudez de tu padre es tener relaciones con la esposa de tu padre. Eso lo explica en Levítico 20, del 17 al 21. Y Deuteronomio capítulo 27, 20. Entonces vamos a ver de que esta genealogía de Cam, donde Cam tiene varios hijos, y de ahí salen los filisteos y los egipcios. ¿Por qué estoy citando esta corriente de abominación? Porque vamos a ver que después de acá pasa a Nimrod. Y Nimrod es el que funda Babilonia. Y de Babilonia salen todas las abominaciones de la tierra, según las escrituras. Voy a leer Deuteronomio capítulo 27 y verso 20. Deuteronomio capítulo 27, verso 20. Dice, bueno, este no es el versículo, bueno, voy a leerlo. Dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Levítico 20. El versículo, a ver, ese no era el versículo que quería leer. Levítico 20, 17, a ver, vamos a ver. Levítico 20, 17. Levítico 18. Ok, es Levítico 18. Acá está. Levítico 18, verso 3. Dice, el Señor hablando, dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Egipto. Estamos viendo que descienden de Cam. No haréis como en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 7, vamos a poner el 7 y el 8. 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y continúa hablando de la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás, la desnudez de la hija de tu hijo, etcétera. Y habla de la desnudez
y desnudez y desnudez. ¿De qué estaba hablando? Entonces la explicación está en Levítico capítulo 20, versículo 17. Dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de tu pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuando Noé maldice al fruto del pecado de Cam con su madre, maldice al fruto, al resultado. Algunos han pensado que pues lo que hizo Cam fue tener relaciones con su padre, y no fue así. No fue así. Lo que fue es que Cam tuvo relaciones con su propia madre, como estamos viendo, y descubrió la desnudez de su padre. Por eso fue que el juicio fue tan dramático y tan solemne, porque fue una abominación. ¿Y por qué estamos hablando de este tipo? ¿Qué tiene que ver todo esto con el verdadero regreso de Israel a su tierra? Lo vamos a ver. Probablemente vamos a tener dos partes en esta enseñanza. Pero estamos viendo la secuencia de la descendencia de la serpiente, la descendencia del maligno, de las abominaciones, como que van pasando de la serpiente a Caín, de Caín a Cam, a Canaán, y luego a Nimrod. Y en este tiempo, Nimrod también en este tiempo era contemporáneo con Abraham. Prácticamente aquí está la cizaña y el trigo. Y después de Nimrod viene, pues, cuando Israel es llevado cautivo, lo que se llama el cautiverio de Israel en el año 722 antes de Jesucristo. Fueron llevados cautivos a Siria, lo que se llama, pues, es el cautiverio y la dispersión de las 10 tribus de Israel. Y luego en el 586 a.C. son llevados cautivos a Babilonia, las 2 tribus que quedaban del sur. Y vamos a ver que este cautiverio, donde en el 722 van a Nínive, las 10 tribus dejaron prácticamente de ser más 10 tribus. Se perdió la genealogía, se perdió el conteo, se mezclaron y nunca más regresaron hasta el día de hoy. Y vamos a ver eso. Después de allí, los judíos que se fueron en el cautiverio, cuando se mezclan y aprenden las costumbres de Babilonia, ellos empiezan con el famoso Talmud, que significa enseñanzas. Y lo que es el Talmud simplemente es un tratado de tradiciones orales, todo lo que mezclaron de la religión, de la Torá, se puede decir, la interpretación o las cosas que aprendieron en Babilonia, y vinieron con el Talmud y con el Zohar. El Zohar, que es el esplendor, y de ahí viene lo que es la Cábala, y que son las tradiciones. Básicamente con estos dos tratados o tradiciones orales y verbales, que luego pues se escribieron, el Talmud y el Zohar, lo aprendieron ¿en dónde? En el cautiverio, en Asiria y en Babilonia. De ahí viene lo que es la Cábala, como repito, el tratado talmúdico, que es lo que se llama el Sanedrín. Y el Sanedrín sabemos que fue pues el conjunto de 23 sabios que se reunían, y cuando había un gran Sanedrín, una gran asamblea, eran 70 más el sumo sacerdote. Entonces, después de allí viene, como sabemos, en el año 70, Tito Vespasiano destruye Jerusalén, destruye el templo y no deja piedra sobre piedra, como el Señor Jesucristo lo había profetizado. Y de ahí, pues hace más o menos 2000 años,
lo que se llama la diáspora del pueblo judío, y que después de la diáspora, pues vamos a empezar a ver ya más cerca a nuestro tiempo qué es lo que ha pasado. Pero en resumidas de cuentas, esto es lo que pasó, y vamos a ir diciendo que vamos a ir leyendo la palabra de Dios acerca de el retorno, el verdadero regreso, el verdadero retorno de Israel a su casa. Y vamos a tener una lectura en el libro de Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3, del 16 al 19. Jeremías, capítulo 3. Dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, es Dios hablando a Israel, a Judá, Dios hablando a su pueblo. Porque donde lo dice, ahí dice, versículo 6, la rebelde Israel, y después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Está hablando a Israel y a Judá. Y entonces en el versículo 16 dice: y acontecerá cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. O sea que Dios está diciendo que no se va a hacer otra, ni se hará otra. Lo mismo que el Señor Jesús le dijo a los de su tiempo: ¿ves estas piedras y este templo tan hermoso? No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque Él maldijo la higuera. Y el Señor dijo que el reino de los cielos será quitado a vosotros y entregado a un pueblo que lo sepa apreciar. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Dice, en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? O sea, que algunos creen que es en el 1948. Cuando, pues, David Ben Gurión, en el 14 de mayo de 1948, declara oficialmente al Estado de Israel. Entonces, algunos creen eso, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella. ¿A dónde? A Jerusalén. En el nombre de Jehová en Jerusalén, dice, y ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos días irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente a la tierra del norte, a la tierra que dice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y me dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de mí. Aquí estamos viendo algo importante, lo que Dios dijo. Él dijo que no se iba a hacer otra arca del pacto. Él dijo que va a llegar un momento que Él va a llamar a su pueblo y se va a reunir en Jerusalén y va a ser el trono de Jehová. Ahí lo dice. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 66, del versículo 15 al 24. Isaías 66, 15 al 24.
15 al 24. Dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Notemos que aquí en Isaías 66:15 está hablando de que Jehová viene con fuego. Y hemos hablado muchas veces acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Dice: en el cual los cielos con gran estruendo pasarán y la tierra y todo lo que hay en la tierra será quemado. O sea, eso está claro. Entonces el 16 dice: porque Jehová juzgará con fuego, con su espada a todo hombre. ¿A cuántos hombres? A todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. Perdón, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. El verdadero regreso de Israel a su tierra. ¿Qué dice en aquel tiempo que va a pasar? Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en día en reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Por eso alguna vez enseñé que no va a haber más una rebelión en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Por qué? Porque va a haber como un tour. Todas las naciones van a tener un tour, y es el que van a ver pues a todos los que se rebelaron, porque su gusano nunca va a morir, el fuego nunca se va a apagar. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, 17 y 20. Dice Ezequiel capítulo 11, 17 y 20. Dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos. El verdadero regreso de Israel a su tierra. Dice: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Ezequiel 36, versículo 21. Y como ustedes ya me conocen, las escrituras es la que escudriñamos, porque allí esta palabra da testimonio de Dios, y allí estamos. 36, versículo 21. Dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, dice Dios. O
sea que Dios no lo hace por la nación de Israel. No lo hace por Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y si santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y este es el factor común, que cuando Dios trae de regreso a Israel a su tierra, va a haber algo en común, que Dios primeramente va a traer fuego, va a juzgar, pero que va a traer a su pueblo a su tierra, y hay un factor común que lo repiten muchísimas veces. ¿Cuál es? Que me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Por qué? Porque el trono de Jehová estará en Jerusalén. Entonces el verdadero regreso de Israel es después que Dios meta fuego a la tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando con el 14 de mayo de 1948? 14 de mayo de 1948, donde David Ben Gurión fue el primer ministro de Israel entre los años 1948 y 1954. Este es un hombre que nació en Polonia, proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Y vamos a ver que este fue el primer, vamos a ver, David Ben Gurión. Este señor fue el primer ministro y fue un masón. No sé si fue grado 33, pero fue un masón. Eso está en récords públicos. Aquí tengo, lo saqué de la enciclopedia. David Ben Gurión fue un Freemason. Para empezar. O sea que el primer ministro que tuvo el Estado de Israel, declarado Estado de Israel, después como de 2000 años que estuvieron en la diáspora, pues se funda este Estado en 1948 y se supone que ahí vienen todos los judíos a su tierra. Y vamos a ver que eso no está de acuerdo a las Escrituras, que el verdadero regreso de Israel a su tierra no fue el 14 de mayo de 1948, ahí tampoco ni empezó ni va a empezar. Y lo vamos a ver por las Escrituras. Todo esto es una fantasía, es una fábula bien calculada desde el mismo principio, desde la serpiente antigua. Pasa por Caín, pasa por Canaán, pasa por las religiones antiguas de Egipto y Babilonia y se transmite en el Talmud, en la Cábala, en el Zohar, y llega hasta los sionistas y llega hasta aquellos que están gobernando este mundo. Según Eclesiastés capítulo 5 y verso 8 dice la palabra de Dios: has visto opresión de pueblo. Lo voy a leer. Eclesiastés capítulo 5. Si opresión, o sea, de los pobres, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, dice la palabra de Dios. O sea que Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de eso, dice Dios. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el príncipe de este mundo es el que está
sobre el alto y sobre los otros altos. O sea que hay uno alto que está sobre los otros. Y el Señor Jesús le dijo que el príncipe de este mundo es el que gobierna. Es el príncipe de la potestad y del aire. La palabra de Dios dice, ese es el espíritu que opera, que trabaja en los hijos de desobediencia. Y vamos a identificar quiénes son los hijos de desobediencia. Son lo que se llama, la palabra de Dios los llama la cizaña. La cizaña. Entonces, vamos aquí a hacer una lista. Y lo voy a decir de una vez para que ir sacando tanta información que tengo. David Ben Gurión fue un masón. Golda Meir, la primer ministro, la mujer, fue una co-masona. O sea, no fue un masón, pero fue co-masona. Yitzhak Rabin fue un masón. Simón Pérez fue un masón y también fue un jesuita entrenado por la Iglesia Católica. Simón Pérez. Benjamín Netanyahu, el ministro actual, es un masón. Ehud Barak es un masón. Ariel Sharon es un masón. Ehud Olmert es un masón. Son datos de conocimiento público para el que los busca. Se los estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo vamos a ir viendo después. Pero quiero seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, del 21 al 28. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo claramente, nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos. Cuando Dios trae a su tierra, nunca más van a ser divididos. Y cuando Dios los traiga a su tierra en algún momento, ¿cuándo va a hacer eso? Después de su regreso. Dice la palabra de Dios, dice que no se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Otra vez el mismo punto. Cuando Dios traiga de todas las naciones a su pueblo, a Israel, a su tierra, hay un factor común: ellos me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. ¿Hasta cuánto? Para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Dónde está eso? Desde 1948, por favor. Versículo 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea que esto de aquí es una farsa, es un engaño total. Cuando Dios traiga a su pueblo a su tierra, Él estará como su Dios y ellos como su pueblo. El trono de Jehová estará ahí. Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese es el verdadero retorno de Israel a su tierra. Esto que está hablando el mismísimo Dios. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el principio y el fin. Así que todo lo demás es cuento y lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar quiénes son todas estas personas que empujaron para esto. Pero alguien dirá: no, pero la palabra de Dios dice que cuando venga hay que mirar la higuera. Que cuando veas la higuera que sus hojas florecen, el tiempo del tiempo está cerca. Y eso se ha confundido de una manera espectacular. Cuando el Señor está hablando de eso, está hablando en Lucas, por ejemplo. ¿Dónde está esa famosa palabra que la han torcido? Como dice la palabra, tuercen las palabras para su propia perdición. Lucas capítulo 21, hablando de la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravío del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra de Dios a sus hijos: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. ¿Qué significa eso? Lo que dice, que miren a los árboles, a la higuera y a todos los árboles. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sigue: cuando ya brotan, viéndolos sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucederán estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué está hablando eso? No está hablando de la higuera que fuera Israel, que en el 1948 se convirtió en el Estado de Israel. No está hablando de eso. Está hablando de que cuando las cosas se conmuevan, el sol se oscurece, las potencias se conmueven, el mar se conmueve, las cosas empiezan a alterarse. Dice, esa generación que vea todo eso, porque dice ahí, cuando estas cosas comiencen a suceder, esa gente, esa generación que va a estar viendo estas cosas, esa generación no va a pasar hasta que el Hijo del Hombre venga. De eso está hablando. Lo demás es un cuento, es una fábula artificiosa. Lo demás es un cuento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. La doctrina de Cristo es la verdad. Jesucristo es Dios, es la verdad. Él es verdadero Dios y vida eterna. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios, según las Escrituras en 2 de Juan, versículo 9. Lo demás es un cuento. Ezequiel, capítulo 39. Vamos a seguir con la palabra de Dios. ¿Qué dice Ezequiel, capítulo 39? Versículos 17 al 29. Y ahí lo dice también. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos puse.
Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron a todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones. Hice con ellos, de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad. ¿Cuándo? Cuando habiten en su tierra con seguridad. Dice: y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos. Cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. El problema está que la gente no entiende que cuando Dios habla de su pueblo, del real sacerdocio, de una nación santa, de un linaje escogido, de un pueblo adquirido por su sangre preciosa, que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz, está hablando de su único pueblo, de su verdadera iglesia, de la única iglesia. Y hay una confusión entre el Estado de Israel del 14 de mayo de 1948 y del verdadero Israel, porque eso lo he enseñado muchísimas veces. Y si alguno no se sujeta a la palabra de Dios, entonces no tengo nada más que decir a esa persona. Está escrito que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos llamados hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente. Repito, Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dice? Romanos 2, 28. Lo voy a leer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este mensaje lo envío a todas las naciones, porque el tiempo está cerca. Maranata, el Señor Jesucristo viene a juzgar. Y no es justo que el mundo no sepa la verdad, porque no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y eso se tiene que cumplir, y por eso este que está aquí ha sido encomendado con un llamamiento vertical a las naciones del mundo entero, para que sepan la verdad del evangelio conforme a las escrituras, y no conforme a la agenda de la serpiente antigua, de los descendientes de Cam, de Canaán, y de que se han ido corriendo y han llegado hasta estos últimos tiempos. Es verdad que ellos tienen el control total. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los dueños de todos los canales de televisión. Ellos son dueños de la radio. Ellos son dueños de la prensa escrita. Ellos son los dueños de Hollywood. Por si acaso. Así que si tú estás creyendo todo lo que te enseñaron en el colegio, en los libros, ellos son dueños de la UNESCO. Ellos son dueños del Instituto Smithsoniano.
Smithsoniano. Ese es el instituto que se encarga pues de estudiar la paleontología, los hechos arqueológicos y los descubrimientos, y cada vez que encontraron miles de huesos de gigantes, los desaparecieron hasta el día de hoy. Y todas esas personas son los mismos que pues pusieron las Naciones Unidas, y antes de ser Naciones Unidas fueron la Sociedad de las Naciones, que por cierto, antes de ser Naciones Unidas se llamaban Sociedad de las Naciones. Después de la Primera Guerra Mundial inventaron la Sociedad de Naciones. Después vino la Segunda Guerra Mundial e inventaron las Naciones Unidas. ¿No es cierto? La Primera Guerra Mundial termina en septiembre de 1945 y las Naciones Unidas se fundan el siguiente mes, el 24 de octubre de 1945. Ya ustedes saben el logo de las Naciones Unidas, es como un olivo así, ¿no? Y luego pues tienen acá la tierra, América, Europa, así, la tierra. La Sociedad de las Naciones, su logo era un pentagrama. Era un pentagrama, una estrella de 5 puntas y con otra estrella de 5 puntas adentro, así. Este era el símbolo de Sociedad de las Naciones, luego de las Naciones Unidas. Pentagrama, como muchos saben, es el símbolo de Baphomet, uno de los símbolos más satánicos que existe en el mundo del satanismo. Y esto, por supuesto, ellos se burlan porque saben que la tierra es plana. Ellos saben que la tierra es plana totalmente. Así que vamos a ir avanzando. Estábamos en Ezequiel 17:29, no sé si terminamos de leer 39. Ezequiel 39 hasta el 29 tenía que leer. Ok, y los reúnen en su tierra, 27, los reúnen en su tierra a sus amigos y serán santificados entre ellos, entre todas las multitudes. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Versículo 28, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu. Es que parece que sí lo leí. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 19, versos 11 y 21. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, dice: y cuando yo leo esto, Ezequiel 39, estamos leyendo ahí: comeréis carnes de fuertes y beberéis sangre de príncipes. Y dice: y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes. Ok, lo que acabamos de leer, eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Cuando él viene. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Lo mismo que dice en Ezequiel capítulo 39. Ahí está, versículos 17 y 18. Comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carnero, etc. Y os saciaréis sobre mi mesa.
Apocalipsis capítulo 19 dice así: para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás, o sea, ¿quiénes? Todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. De eso está hablando la palabra de Dios. Y cuando pase eso, entonces el verdadero regreso de Israel a su tierra se cumplirá. Isaías capítulo 66, versículo famosísimo. Isaías capítulo 66 dice: es largo. Jehová dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Hay algunos que están esperando cuando Dios dijo que no va a haber, no se hará otra arca del pacto. El Señor dijo en Isaías, porque está hablando del tema: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, el versículo 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y ahí viene el famoso tema de que ahí dice que nació una nación de una vez en un solo día. Dios mío, está hablando de Sión. Jerusalén, que está allá en Palestina, es la tierra geográfica física. Pero cuando la palabra de Dios habla de Sión, está hablando del monte de Sión. Y eso lo expliqué en uno de mis videos, que está hablando del lugar donde Dios hace morada con su pueblo. Eso es el monte de Sión. Esa es la nueva Jerusalén. La palabra de Dios, por ejemplo, está allí bien clara en Hebreos. Habla de ese tema. A ver. Capítulo 12 de Hebreos. Está hablando de la realidad. Hebreos 12, 22. Dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Y ahí lo dice: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está hablando de eso. Cuando la palabra de Dios dice, Isaías 66, versículo 8, no podemos hacer una doctrina de un verso, tenemos que ver todo el contexto. Y Dios está diciendo en el capítulo 66, dice: ¿dónde está la casa que me van a hacer? El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, acá lo dice, verso 9: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrentes que se desborde, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Cuándo? 1948, estamos 2018, y les aseguro que Tel Aviv,
que se jacta de ser de la capital sodomita del mundo en estos días. Tel Aviv, por cierto, la capital de Israel, que ahora la cambiaron y pusieron un lugar ahí cualquiera, y Donald Trump agarró un edificio que pagó poco dinero y ahora resulta que esa es la embajada de Estados Unidos, y ahora Jerusalén es la embajada de Estados Unidos está en Jerusalén. Por favor, por favor. La palabra de Dios es clara. La gloria de las naciones como un torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros en Jerusalén. Por favor. ¿Están creyendo ustedes que el Estado de Israel, donde pues en el 1948 hicieron su bandera y luego pues hicieron el famoso, la famosa estrella, dicen que es la estrella de David, ¿no? Por si acaso, si ustedes leen las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, la única referencia a una estrella de este tipo es la que está en el libro de Amós y en el libro de Hechos, capítulo 7. Y para su información, si alguna vez el pueblo judío, el pueblo de Israel, como quieran llamarlo, el Estado de Israel, quería tener una bandera, hubieran puesto una menora, un candelero de 7 brazos. Porque hay restos arqueológicos que se han encontrado cuando llevaron a la cautividad, pues estaban llevando la menora. Si hay un símbolo, tendría que ser la menora. Pero no, eligieron una estrella de 6 puntas, y quiero decirles, para el que tiene oídos para oír, busque, investigue y se van a encontrar con la sorpresa y con la verdad de que esta famosa estrella de 6 puntas, pues tenía miles de años, es cientos y cientos de años antes de 1948 esto ya existía. Una estrella masónica desde Babilonia. Investiguen. Entonces, en Hechos capítulo 7 dice, cuando hablando antes de morir Esteban, su mensaje, versículo 42, y Dios se apartó, ¿de quién? De Israel, y los entregó a que rindiesen culto, adoración al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Eso está en Amós, capítulo 5, versos 26 y 27. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Así que tenga cuidado con esa estrellita, porque de acuerdo a lo que yo he estudiado es más satánica que la de 5 puntas. Todo lo que estoy hablando acá no me lo invento, es récord público, pueden ir a la enciclopedia, pueden chequear, investiguenlo ustedes mismos. Porque yo tengo que dar cuenta a Dios, pero la sangre de las personas que me escuchan no sobre su cabeza va a estar, no sobre mi cabeza. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Dios es fiel. Ahora, estábamos en Isaías, versículo 15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego. Lo mismo. Dios viene con fuego. Y sus carros como torbellinos para descargar su ira, su furor y su reprensión con llama de fuego. Él viene por segunda vez a juicio. Cuando Él vino la primera vez a morir en la cruz como cordero, Él dijo, yo no he venido al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Él caminaba y Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Saben por qué dijo eso? Porque todo el mundo está en tinieblas. Versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Versículo
18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, bueno, eso ya lo leímos, y vendrán y verán mi gloria. Este versículo ya lo hemos visto. Vamos a ver de qué se trata. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 4, ya vimos de qué se trata cuando el Señor... vamos a ver aquí Isaías capítulo, esos famosos palabras o profecías. Dicen que mucho he escuchado a algunos que se hacen maestros enseñando cosas que no entienden, como dice la palabra de Dios, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Isaías capítulo 25, voy a leer del 6 al 8. Isaías 25, de 6 al 8. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos y banquete de vinos refinados, y de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Lo mismo, juicio. Y el velo que se envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Que yo sepa, el postrer enemigo que será destruido, dice la palabra de Dios, es la muerte. El Señor está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos por estado de sus pies, dice la palabra de Dios. Isaías 25:8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo. ¿De quién? De Israel. De toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollada por su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Entonces, capítulo 27, del 1 al 9, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos. Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Jacob, Israel, echará raíces y florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Entonces hay gente que dice, sí, van allá al estado de Israel y hay bastante cultivo y han sembrado muchos árboles y están exportando frutas. Dios mío. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha dicho herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y será todo el fruto la remoción de su pecado. Ahora, no sé cuánto tiempo va de esta enseñanza. Va a ser vamos a hacerla en dos partes. Vamos a ir concluyendo esta primera parte. Y quiero ir al famoso pasaje que qué pasó en realidad. ¿Qué pasó con Salomón? A ver. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, del 1 al 7.
Ahora, cuando Dios le habla a Salomón por segunda vez, dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que me has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. O sea, Dios le había mandado a Salomón a edificarle una casa. Y dice Dios: si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino, le dice a Salomón, sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6. Primera de Reyes 9:6. Más, dice, hay un pero, una condición. Más, si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Versículo 9. Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová de ellos todo este mal. Y en Segunda de Reyes, capítulo 11, del 1 al 11, Primera de Reyes, capítulo, no segunda, Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 11. Esto es lo que pasó con Salomón. Porque vamos a hablar un poco de los masones. Los masones, su origen. Y ellos se jactan de que tienen la piedra angular. Y ellos hablan de una piedra, así, un cubo. Y van construyendo. Se jactan ellos. Y dicen que pues viene desde la sabiduría de Salomón. Y hay muchas cosas para enseñar, pero vamos a tocar a estos hijos del diablo, que se llaman Freemasons o masones. Y pues ellos mismos lo dicen. Hay un representante que lo consideran el padre de la masonería, que se llama Albert Pike. Albert Pike, que lo consideran el padre de la masonería aquí en Estados Unidos, el gran commander solemne, tiene un nombre medio espectacular. Y él tiene un libro que se llama Morals and Dogma. Y Alberto Pike, un masón de grado 33 del rito escocés, en este libro, él, pues en una parte de su libro dice abiertamente que a quien adoran ellos es a Lucifer, que ellos dicen que no es Satanás. Pero que yo sepa, pues Satanás es el padre de todas las mentiras. Y vamos a ver que ellos mismos establecen que ellos, pues su origen tiene pues con Salomón y con todo lo que Salomón hizo y todo eso. Bueno, vamos a ver al famoso Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón, y ya leímos lo que Dios le dijo a Salomón: si tú guardas, si te mantienes, voy a bendecir a ti y a esta casa para siempre. Y si no, los voy a desarraigar a ti y a toda tu descendencia. Capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea, una egipcia, a muchas mujeres extranjeras, lo que Dios le dijo que no haga. No solo a una, a las de Moab, a las de Amón. ¿Quiénes eran Moab y Amón? Vienen pues cuando el incesto que cometió las hijas de Lot con su padre. O sea que, y ya vemos que eso viene
de una raíz satánica de la serpiente. Ya vimos lo de Caín, ya vimos lo de Canaán. Y justo las hijas de Lot se meten con su padre y sale Moab y Amón. Una abominación. Estamos viendo la descendencia de la serpiente. Se mete con estas personas. También con las de Edom, las edomitas, las de Sidón y las eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y aquí vamos a ir subrayando algunas cosas. Dioses. Sí, porque algunas personas creen que esto es ignorancia, ¿no? O sea, una estatuita, o sea, unos ídolos así, pues son una representación de algo y etcétera. Y vamos a ver exactamente de qué estamos hablando aquí. ¿Por qué harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses? A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea que tenía 1000 mujeres. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Repito, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo abominación. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Quemos era el dios, un ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y hasta el día de hoy, por si acaso, se quema a Moloc, que tiene la forma ahora de un búho, y sacrifican bebitos recién nacidos y seres humanos, lo sacrifican a estos dioses, y esa costumbre sigue hasta el día de hoy. Y está rampando, está peor todavía. En el 2018, en el momento que estoy hablando, en este día, octubre del 2018, esto está peor que en este tiempo. Se los digo porque he hecho mucha investigación. Está allí para el que lo busca. No voy a hablar mucho de ese tema, pero esto está sucediendo el día de hoy. Se enojó Jehová contra Salomón. ¿Dónde está eso? 1 Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y desde allí, pues ya saben la historia, Israel se divide en 10 tribus. Los asirios se lo llevan cautivos allá a Nínive y desaparecen. Desaparecen totalmente. Entonces el versículo 31 dice: así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Le dijo a Jeroboam, que era un siervo. Y dice: y él tendrá, dice, una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, que es la famosa diosa pues de Diana, los efesios, la famosa Ishtar, Astoret, Ishtar, Diana, los efesios, lo que ahora se llama la Virgen María, la diosa madre.
diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Entonces, eso es lo que pasó con el pobre infeliz de Salomón. Los días de Salomón, pues que reinó, fueron 40 años. Ese es el famoso Salomón, y que estos masones se jactan de que han absorbido mucho de Salomón. Por supuesto, no adquirieron la sabiduría que viene de Dios, pero sí absorbieron toda la porquería y la abominación que hizo sirviendo a los demonios. Porque una cosa es cierta, que lo que los gentiles sacrifican, dice la palabra de Dios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipe de los demonios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versos 20 y 21. Y en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice que no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y de madera. O sea, cada vez que se hace una imagen de oro, de plata, de bronce, pues de piedra o de madera, hay un demonio atrás. La Gran Babilonia, dice en Apocalipsis 18:2, la Gran Babilonia es guarida de demonios y de todo espíritu inmundo. La Gran Babilonia se convierte en guarida de todo espíritu inmundo. Vamos a dejar aquí esta parte y vamos a tener una segunda parte.